¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buena noche, gracias por el pase. También un saludo a todos nuestros televidentes. Nos encontramos con el doctor Alfredo Galindo, analista político, abogado y periodista, con quien vamos a hablar acerca de la nueva crisis política que viene atravesando nuestro país luego que el Congreso de la República denegara, no diera el voto de confianza al ministro Cateriano. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Nuevamente en una crisis complicada para nuestro país, sobre todo en épocas de pandemia. Así es, buenas noches, Dios, gracias por la visita. Como usted lo ha dicho, esto ha generado una crisis política, ¿no? Y en estos momentos es muy lamentable que esto haya ocurrido, ¿no? El presidente de la República ya en la mañana habló y ha dejado entrever su malestar, ¿no? Porque primaron los intereses personales de cada grupo y se ha perjudicado el país, pero yo seguiré trabajando, eso es lo que ha dicho el presidente. ¿Qué cree que es lo que ha pasado para que el Congreso de la República no le dé el voto de confianza al premier Cateriano, teniendo en cuenta que venía siendo una de las personas que iba a dar mayor responsabilidad, sobre todo para el desarrollo del país en esta época? Claro, el presidente de la República vio en Cateriano la persona ideal. Uno, por su experiencia. Dos, porque ya estaba trabajando como asesor en el Congreso de la República y renunció precisamente para ocupar este cargo, 3, 4 días antes, ¿no? Y bueno, él es el que mejor se adecuaba a las expectativas del presidente, a la par que en un inicio se pensó que iba a haber un diálogo, pues, o entablar puentes con el legislativo. Hubo una visita protocolar de Cateriano, inclusive ha ido con el mismo nieto del expresidente Belaunde, que es de Acción Popular, el partido del presidente del Congreso, y todo iba para bien. Pero me parece que la actitud del presidente de la República en su mensaje por 28 de julio no fue el más ideal. Ha ido pues con la pierna en alto, empezó a la ofensiva y siempre criticando, ¿no?, al Congreso, ¿no? Y además, no solamente en cuanto a la forma, sino en el fondo del mensaje, daba la impresión que él tenía un periodo para 4 o 5 años, ¿no? O sea, un montón de propuestas y que iban a ser inviables. Cateriano pudo haber revertido la situación, pero igual, se pasó 3 horas, dio un programa ampuloso y creo que eso desencadenó de que el Congreso no le dé la confianza porque debió tocar temas concretos: economía, educación y salud. Sin embargo, cometió el error, a mi punto de vista, de tocar el tema de la minería. Claro. Y sabemos que el FREPAP pues, es un grupo pro-agrícola y anti-minero, y allí es donde se empezó a gestar su caída. Se sepultó ahí, digamos, ahí su trabajo como premier. Claro, porque de entrada le dijeron: señor premier, no le vamos a dar el voto de confianza. Y luego los demás siguieron con el mismo eco, ¿no? Todo el día le dijeron: no le vamos a dar el voto de confianza, salvo algunas excepciones. O sea, yo lo califico como crónica de una muerte anunciada, porque ya le fueron diciendo, incluso a las 2 de la mañana, con 25 minutos, se le dio la voz a Cateriano, habló poco, unos 7, 8 minutos, y dejó entrever pues su desazón y que había sido coaccionado, amenazado, y se vio que ya prácticamente para él las cosas estaban perdidas. Bueno, prácticamente en estos momentos no tenemos gabinete. El presidente de la República tiene que rehacer un nuevo gabinete ministerial en la cual sea una persona idónea y que pueda mejorar sobre todo esta crisis que estamos atravesando, que ya sería doble crisis, ¿no? La política y la pandemia, que va en aumento, y es una preocupación muy grave. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República en todo caso para mejorar esta situación adversa o en su contra? Bueno, Cateriano tiene que presentarle su carta de renuncia, tiene 72 horas. El presidente de la República tiene 30 días para escoger el nuevo gabinete. Técnicamente hablando, Cateriano podría inclusive ocupar otra cartera, o sea, eso no se lo prohíbe, ya no el premierato. Inclusive ratificar a los ministros, pero en otras carteras, ¿no? O sea, chocolatear, como se llama. Pero el asunto ha sido político. El Congreso no lo quiere a Cateriano y indudablemente que se va a someter siempre a las críticas, ¿no? Inclusive podría hasta otra vez rechazar el voto de confianza. Para evitar esto, tendría que sacar a Cateriano y llamar personas ya no afines a tal o cual partido político, sino alguien independiente que pueda por lo menos aplacar la actitud del Congreso, porque
la confrontación entre el legislativo y ejecutivo no ha terminado, continúa vigente. La ratificación de algunos ministros, ahora en la cartera de Cateriano, también ha sido uno de los puntos que al Congreso no ha convencido muy bien, como el de educación, por ejemplo, que se está tratando ese tema. Claro, educación, un tema muy candente, inclusive se habla de algunos intereses por allí, ¿no? Para tumbar al ministro. Bueno, eso ya es parte de la especulación. El hecho es de que también todo el día le atribuyeron el asunto de las laptops, ¿no? Al ministro, que no fue respondido por Cateriano. Tampoco el tema de salud, a pesar que hay nueva ministra, pero no ha diseñado una estrategia, no expuso ante el Congreso. Y eso es verdad, ¿no? Faltó algo más de sinceridad. Pero creo que estos dos puntos álgidos, salud y educación, va a tener que pensarlo y repensarlo mucho el presidente de la República. ¿Usted cree que con un nuevo gabinete donde todos sean prácticamente nuevos, caras que de repente no se habían visto, pero sí que se habían escuchado, mejore el tema del Ejecutivo en nuestro país? Puede ser en la medida que también mejore la conducta del legislativo, ¿no? Porque es indudable que hay grupos recalcitrantes. No queremos hablar mal, pero FREPAP tiene ya su posición definida y Frente Amplio también, por lo tanto tendría que mejorarse la conducta del Congreso y entablar puentes de diálogo, porque todos perdemos. La pandemia no discrimina a nadie y estamos peleando y estamos perdiendo la batalla contra el COVID-19. Hubo un muy buen sinceramiento por parte de la ministra Macetti de Salud, quien habló acerca de los casos de fallecidos, en la cual había una estadística mayor a la que no se conocía. Entonces, ¿usted qué cree que la ministra Macetti debe continuar en el cargo si es que se le ratifica en algún momento o también debe tomar de posición otra persona? Yo pienso que sí, debe continuar. 18 días es muy poco. Además, la ministra ya se está reuniendo ya con muchos sectores en el país. Varios alcaldes han viajado la semana pasada a conversar con la ministra y hoy tendría que haber estado aquí la ministra. Entonces no se puede tirar todo al tacho de una emergencia que todos los días causa muertos. Entonces, un cambio de ministra, un cambio de timón en este sector, ¿quién pierde? La población, muy al margen de los apetitos personales u otro tipo de intereses que puedan tener los congresistas. Para mí, sí debe continuar. ¿Estuvo bien o mal que el Congreso de la República no haya dado, en todo caso, el voto de confianza a Cateriano en esta oportunidad? Bueno, dada la emergencia, ¿qué es lo que más quedaba? Que este gabinete tendría que haber continuado. Y estuvo a punto de continuar, sino que las abstenciones también no fue suficiente para los 66 votos. Pero en emergencia hay excepciones, ¿no? Y hay que flexibilizar en algo. En una situación normal puede ser, pero en esta circunstancia, en esta coyuntura, debió continuar. Ahora el legislativo debe trabajar más unificado, en todo caso con el ejecutivo, teniendo en cuenta todo el problema de la crisis que vivimos por la pandemia. Claro que sí. La guerra con Chile la perdimos precisamente porque había desunión entre los peruanos. Y un enemigo que aparentemente era inferior nos derrotó. Ahora sucede lo mismo. Hay disputas entre autoridades, no hay programas claros, hay omisiones y al final todos los días hay muertes. Entonces también el presidente solicitarle que no sea tan confrontacional, ya pasó los problemas con el Congreso, y empezar con este ataque, como lo sigue haciendo, en nada ayuda para la conciliación nacional. Entonces, ¿qué se espera en todo caso de acá en los próximos días para nuestro país? Bueno, ya sálvese quien pueda, ¿no? Ahora ya la población tiene que cuidar su propia salud porque ya nos ha demostrado el gobierno nacional, los gobiernos también locales, regionales, que no son suficientes sus esfuerzos para afrontar esta pandemia y ya queda en la población cuidarse, porque si no hay salud, no se puede trabajar, no va a mejorar la economía, ¿no? Entonces creemos que ya la población tiene que tomar conciencia de que esto nos está matando, ¿ya? Y no esperemos que nuestras autoridades lo hagan todo, porque no es suficiente. Bueno, en este caso tendría que hacer un trabajo entre el Ejecutivo, el Legislativo, Poder Judicial y la población en sí para poder batallar con esta enfermedad que es el coronavirus, que lastimosamente viene terminando con muchas vidas de muchas personas conocidos y lamentablemente a nosotros nos está llevando a una crisis muy fuerte. Así es, la sociedad civil tiene mucho
que hacer también aquí, ¿no? Legislativo, ejecutivo, aunque judicial está haciendo su trabajo por allí, pero básicamente ejecutivo y legislativo. Ojalá que esto ya se frene, esta pandemia, porque realmente es muy doloroso lo que nos ha sucedido en estos días. Muchas gracias, doctor Alfredo Galindo, por estas palabras. ¿De repente tiene algún mensaje final para la población, teniendo en cuenta todo lo que estamos atravesando? Sí, solamente guardar la calma. Esperemos pues de que esta lucha política termine. El peruano tiene que reinventarse porque el gobierno no nos va a dar todo. Yo sé que el peruano tiene fuerza, vigor, ahínco, creatividad para salir de esta grave crisis económica que nos está corriendo poco a poco. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, Jorge, han sido las palabras del doctor Alfredo Galindo, esperando también que esta lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo termine lo más pronto posible para el desarrollo y el beneficio de nuestra población. Y a la sociedad civil hay que mantenerlos siempre alertas, no hay que bajar la guardia en todo caso con ese problema del coronavirus, para que así también salgamos a flote y mucho más adelante podemos decir, estamos aquí porque cumplimos con todas las expectativas que el Estado también nos ha dado como recomendaciones y que nosotros mismos tenemos que hacerlo para cuidar nuestras vidas y de nuestras familias. Con las cámaras de Irwin Luján, yo soy Díaz para Hoy Noticias. Regresamos.